hay que hablar de los pensionistas. Es un tema del que no se suele hablar. En el mes de mayo contábamos en España con 9 millones de pensionistas. La región que mayor número de pensionistas tiene es Cataluña, mientras que los pensionistas que más cobran están en el País Vasco. ¿Qué ocurría? Que los que menos cobran están en Extremadura, donde la pensión media no llega ni a los 1.000 euros, siendo casualmente además Cataluña la región que más dinero recibe, con el 17% de los pensionistas que se llevan el casi 19% de las pensiones. Pero yo quería desglosar y analizar las pensiones por tramos. Según los datos volcados por el Instituto Nacional de Seguridad Social, en el último informe presentado en el mes de julio, los pensionistas que cobran por debajo del salario mínimo interprofesional son el 52,7%, es decir, casi el 53%, lo que se traduce en 4,75 millones de personas. Los pensionistas que cobran entre el salario mínimo interprofesional y la pensión máxima, el 42,3%, lo que se traduce en 3,81 millones de personas. Y los pensionistas que cobran por encima de la pensión máxima son tan solo el 5% de la población. Me desconcierta que haya pensionistas que cobren una pensión máxima más grande que la pensión máxima, porque entonces la pensión máxima no sería máxima. No, pero no es eso, ¿no? Claro. Creo que cobran por encima, que cobran la pensión máxima. Claro, pero lo que máxima, es sí. cobran más que la pensión máxima. No, creo que es la Entonces, pensión cobrar máxima. más que la pensión máxima quiere decir que no es la máxima. Los únicos que cobran... Cuidado, a no ser Claro. que con la empresa llegan a un acuerdo de prejubilación, pero no creo que se refiera a eso. No, los que cobran la pensión máxima son el 5,1%. Claro, Los que están entre más del salario mínimo interprofesional y justo antes de esa pensión máxima. Vale. Aquí también habría que saber si estamos hablando de pensiones contributivas o no contributivas o se han mezclado. Son un conjunto. Y se han mezclado, tampoco es muy significativo el cálculo, porque es que, claro, darle una pensión al que no ha cotizado nunca es un extra, es un regalo, con lo cual es absurdo sumarlo a los otros, porque no tiene nada que ver con una pensión. De hecho, no es una filosofía, no es una definición de pensión, tal como el sistema de pensiones es en España. Con lo cual, Pero ¿estás de acuerdo que la cifra es escandalosa? Sí. ¿Cuál es escandalosa? Es escandaloso que solamente un 5% de los españoles lleguen a la pensión máxima. Significa la dificultad que ha habido en España para conseguir un trabajo los suficientes años como para poder cobrar. Claro. O lo no es nada. Quiere decir que el 95% de los pensionistas en España no cobran la máxima. Claro, Es lo tremendo. suficiente o que no han tenido tanto tiempo de trabajo o que el cómputo a algunos les desfavorece. También. Porque si has tenido la desgracia de que en los últimos años has perdido el trabajo, ya se te va la pensión máxima a freír espárragos, a pesar de que puedes haber estado 30 o 40 años trabajando para tener la máxima. Y que la mayoría aquí la solución sería toda la vida profesional de un señor y todo lo demás, alguno deja mal. O sea, si no haces toda la vida laboral, a alguien eres injusto, con alguien eres injusto. Pero ya el 52% por debajo del salario mínimo interprofesional es muy gordo. Pues eso quiere decir que es injusto con muchos, o que algunos han tenido un sueldo realmente para hacérselo mirar. Sí. Yo recuerdo que hubo un presidente del gobierno como Felipe González que nos decía a los jóvenes que entonces entrábamos a la universidad que era mejor tener empleo sin coberturas sociales que no tener empleo. Esto se ha vivido en este país en los años 90, del 90 al 96 en concreto. Desregulación, flexibilidad. Esto es lo que está ocurriendo. A mí ya no solamente me preocupa que esta sea la foto actual, es que todo puede ir a peor. Hombre, no, es que va a ir ahora a ya peor. no se trata de que se pueda alcanzar esto, es que ni siquiera puede haber sostenibilidad de las pensiones por el método que están utilizando. Claro que va a ir a Solo peor. dijimos, oiga, vamos a llegar a un acuerdo. Está el Pacto de Toledo, volvamos al Pacto de Toledo, hagamos caso de las recomendaciones del Pacto de Toledo y lleguemos a un acuerdo entre lo que propone Alberto Núñez Feijóo con lo que puede proponer el Partido Socialista, que en distintos momentos de la historia democrática de este país nos ha tocado gobernar. Los dos partidos que más o menos hemos ido turnándonos en coalición o sin coalición, en solitario o con mayorías absolutas en este gobierno. Y la respuesta sigue siendo la misma. Nos siguen diciendo que no. Si no es por el PP, si no es por Alberto Núñez Feijóo, es porque a los pensionistas, a los que hoy somos los que estamos entre la población activa, que seremos los pensionistas del futuro, queremos rentar para algo. Y queremos que exista una sostenibilidad a medio y largo plazo. Claro, pero probablemente como mínimo lo que habría que hacer es una cosa que no sé quién fue el que se la cargó, pero igual no estuvo tan alejado del PP, que fue el tema de los planes de pensiones. Como mínimo, no sé quién fue el que se cargó la fiscalidad de los planes de pensiones, el que no
Porque ahora mismo, antes los planes de pensiones tenían una rebaja fiscal, o sea, fiscalmente te compensaban, estaban primados, Sí, ahora y ya alguien, yo creo que fue Montoro, que se lo cargó, pero igual me Eso equivoco. fue en la crisis del 2011. Sí, pero Claro, ya se quedó, casi así. obligada pero, Francas, internacionalmente. Ya se quedó, no, espera, ya se quedó así. Y después, no sé quién ha sido el gracioso que ha hecho, que me parece que va así, que cuando cobras el plan de pensiones no lo puedes dividir en muchos años, sino que lo tienes que juntar, con lo cual te pega un castañazo al fisco. Es decir, si los gobiernos, el que sea, y ahora has dicho antes una cosa muy interesante, que es todos lo han hecho mal, hablemos de presente y no de pasado, que no ganamos nada, estoy de acuerdo. Pero como mínimo, si alguien quiere arreglar las pensiones, como mínimo que tiene que hacer es facilitar fiscalmente los planes de pensiones para que completen eso, porque entonces el 50% estaría igual que está de jorobado, pero tendría un extra donde echar mano. Si ni siquiera ingresaría lo que le corresponde. Claro, si ni siquiera puedes eso, si además de eso haces un sistema de pensiones que funcione mejor, ya menos sobrejuelas, pero como mínimo vuelve a la situación en que la gente se hacía un plan de pensiones paralelo. Hombre, es mucho mejor la mochila austríaca que todo eso, pero eso ya igual es panota, o sea, que el PSOE piense... Que son arreglos, pero que no son los arreglos de fundamento que necesita la economía española. Está claro. Porque vamos a seguir haciendo tapujos y los parches con las pensiones cuando nuestro modelo necesita un cambio estructural, unas nuevas leyes, unas nuevas apoyo al Pero ahí al habría empleo. Que empezar por tener hijos, por ejemplo. Claro, Hijos, estructura productiva. Es una pensión, ten hijos. Cambia el saldo estructuralmente negativo el país. vegetativo que se arrojaban los datos de la semana pasada eran de 7.000 personas, incluso en algunas comunidades autónomas, esa diferencia entre defunciones y nacimientos, que era mucho mayor en el 90% de las comunidades autónomas de España, ya había, ese saldo negativo vegetativo. Lo segundo que tienes que tener es que la competitividad española sea suficiente como para que los sueldos sean europeos, porque España tiene un problema, que tiene impuestos europeos y sueldos africanos. Y competitividad penosa. ¿Por qué? Bueno, entonces, sueldos africanos porque la competitividad es senegalesa. ¿Qué motivación puede tener una pareja para tener hijos en una situación de competitividad penosa, de impuestos europeos y demás? El problema es que tienes que cambiar todo ese entorno para que la natalidad se fomente. Pero si no cambias eso, a la larga no cambias nada. No hay que decir es que es ideológicamente, que es que las mujeres ya no quieren tener hijos. No, las mujeres no tienen hijos y el marido porque tiene un problema gravísimo de renta y unas dificultades de pensar cómo los voy a hacer ir al colegio, cómo voy a sacar a todos estos niños adelante. Tendrás que arreglar eso.